Estábamos hablando del orden moral de la televisión. Sí. Bueno, luego nos han explicado que era de la televisión de pago, ¿no? Sí. Para dejarlo claro. Y americana. Se empezó hablando del orden moral de la televisión y se acabó hablando de la SGAE. No sé si tiene alguna relación, pero ha sido muy curioso. Vamos a hablar de cómo la tecnología está ofreciendo nuevas posibilidades a la expresión literaria, o por lo menos a lo que en este momento más se conecta. No sabemos muy bien cómo va a terminar todo esto. Estamos empezando a intuir cómo empieza. Martín me prohibió ayer que lo dijese, pero como lo he leído, que lo ha dicho Ezequiel, que está por aquí, lo voy a decir. Por muy moderna que sea una porquería es una porquería. Y es verdad que estamos en un momento de que la tecnología nos ofrece unas posibilidades de expresión muy diversas, que tienen que ver con Internet, con la red, con herramientas multimedia, con redes sociales, con Twitter, que está siendo el refugio de los poetas, que encuentran, lo hablaba antes con Jorge Drexler, en la limitación de los caracteres, muchas veces la esencia de su oficio, ¿no? Y de pronto recuperan ese lugar que probablemente habían perdido. Todo esto nos está dando lugar a una efervescencia de creación en la que efectivamente, y es una de las cosas que quiero hablar con vosotros, en este momento de inmadurez, y en eso se puede parecer a mi mundo, yo soy periodista, el que maneja la herramienta, el que maneja todo ese mundo de la tecnología, puede sobreponerse en un principio, yo creo, a realmente el que tiene el talento literario. Yo creo que podemos estar en ese momento, no lo sé. Le doy la palabra a Martín, porque me la ha pedido antes de empezar. En primer lugar, ya sabéis, ya habéis podido comprobar que Martín es un hombre que es discreto, no tiene, pero vamos, le vamos a dar la palabra a él. La palabra que me parece que me ibas a dar era la palabra mediocre, que fue la que evitaste pronunciar durante todo este discurso inaugural. La has pronunciado. Algo se cae. ¿Sí? Eres tú. Bueno. La etiqueta que te quieres poner. Buenas tardes. No, yo efectivamente le pedí entre nos la palabra, siguiendo la fuente, porque quería hacer como una puntualización de inicio sobre este tema y sobre por qué este es un tema que me parece particularmente interesante en este momento, o que a mí me interesa particularmente en este momento. Yo creo que estamos en lo que yo llamaría un momento Don Quijote. En ese momento en que, habiendo la técnica variado sustancialmente en un tiempo inmediatamente anterior, esa variación técnica todavía no ha producido una cristalización artística que esté a la altura de esa variación técnica. Digo, ese sería el momento inmediatamente anterior a Don Quijote, el momento en que el invento de la imprenta hizo que empezaran a proliferar, a circular por ahí novelitas de caballerías y de raras aventuras semimitológicas y de porquerías por el estilo, que mucha gente leía muy ávidamente, pero que nos resistiríamos ahora a considerar como más o menos buena literatura, cosa que duró hasta que a alguien se le ocurrió cómo sintetizar con todo eso una forma que sería lo que después y todavía llamaríamos novela. ¿Sí? Creo que estamos en un momento semejante. Ha habido, o está habiendo, un cambio técnico extraordinario en la forma en que circulan los relatos, iba a decir los textos, pero ya no podemos hablar solo de textos, sino de relatos. Es un cambio que está todavía en proceso, ustedes lo saben, y en buena parte lo que se hace con esas nuevas formas de circulación, con un ordenador, con una tableta, con un Kindle, con un iPad, con un iPhone o con lo que sea, es seguir leyendo los mismos textos que veníamos leyendo desde hace 400 años, con hojas que se ataban las unas a las otras.
pero van apareciendo tímidamente por aquí y por allá otras formas de usarlo y sobre todo de usar este soporte técnico, y creo que sobre todo lo que va apareciendo es la necesidad cada vez más fuerte de pensar esas otras formas. La evidencia de la inadecuación entre un soporte y el uso que estamos todavía haciendo de él. Yo, para empezar esta discusión, pondría dos puntos que a mí me parecen decisivos a propósito de cómo estos nuevos soportes cambian la forma de narrar, porque me parece que un poco definen qué dirección van a tomar, qué direcciones van a tomar esas formas. Por un lado, obviamente, lo primero que salta a la vista es que se permite la inclusión de una cantidad de formas que no son la solamente textual, digamos. Cualquiera se da cuenta de que, bueno, un trabajo para iPad o para lo que sea puede incluir videos, imágenes, músicas, grabaciones diversas, supongo que dentro de poco olores. ¿Cuándo será que vamos a poder tener aromas en el iPad? Y que todo eso abre un mundo en el que la literatura podría buscar. Y por otro lado, y a mí me interesa más, lo que hace es romper con esta idea de que un relato tiene que ser sucesivo y lineal. De que un relato empieza en la página 1, pasa a la página 2 y a la página 3 y al párrafo tal y al párrafo cual, y así sucesivamente. Esta idea, que es fortísima en la medida en que es básicamente nuestra idea del tiempo, el tiempo de la modernidad es así, pero porque el tiempo de la Biblia es así, no tiene por qué seguir siendo así en los relatos que uno puede componer en un iPad o en un ordenador como este. Y eso es la parte que a mí, por lo menos por el momento, me interesa más trabajar. Y ya para terminar con esta introducción, yo estoy tratando de trabajar con esas posibilidades y voluntariamente me he limitado, me he dicho, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Hasta dónde? ¿Qué quiero usar? ¿Hasta dónde quiero ir con esto? Y dije, bueno, yo lo que hago es escribir. Yo quiero seguir trabajando dentro del mundo de lo textual. Pero lo textual en un orden que ya no es el sucesivo y lineal, que es el orden que permite cualquier hipervínculo, para que no parezca algo rarísimo. Simplemente cualquier palabra cliqueada que envíe a otro párrafo aquí y que a su vez tenga un par de palabras que envíen a otro capítulo allá y así sucesivamente, permite que el recorrido de un texto sea casi infinito, que las posibilidades de recorrido de ese texto sean casi infinitas, a diferencia de los textos que estamos acostumbrados a leer, que postulan que tienen un solo recorrido posible, más allá de las laboriosas tentativas que se han hecho de romper con eso, quiero decir, Rayuela famosamente, o una novela que yo escribí hace un tiempo y que nadie leyó, donde también intentaba hacer lo propio. Pero digo, esa es muy sucintamente explicada por ahora mi opción. Pero claro, hay muchas opciones posibles. Seguramente Domenico contará otras. Sí, tú has llegado has hecho esa reflexión y has, digamos, tenido un viaje de ida y vuelta, porque en realidad a lo que has llegado es a decir, yo quiero seguir escribiendo. Quiero seguir escribiendo, pero, insisto, con un orden que es radicalmente distinto. Pero me parece que además lo interesante de estos 10 o 15 años que vienen al respecto es que va a ser vivo el debate de cuáles de las opciones cada uno toma y si finalmente va a haber una que se va a imponer, que va a ser la hegemónica, así como el libro tal como lo conocemos se impuso hacia 1500 y pico, digamos, y duró 400 años, si va a haber una opción que se va a definir como hegemónica o si van a coexistir muy diversas opciones sin que ninguna tenga que ser central. Porque, Domenico, tú que creo que has dado un paso más adelante, lo que parece es que la tecnología permite algo muy diferente a lo que es la mera literatura como la tenemos entendida hoy. Igual que cuando hemos estado hablando antes de televisión, de series de televisión que son cada vez más sofisticadas, de cómo esas series han adelantado ya, y lo estamos viendo, al cine, de cómo estudia el cine, pues adelantó absolutamente al teatro y enseguida fue otra cosa. Parece que la tecnología nos lleva a unos espacios que se van alejando de
de lo que es la mera literatura textual a la que se refería Martín, ¿no? Sí, me gustaría comenzar puntualizando un par de cosas, ¿no? Que a lo mejor ayudan un poco a la dinámica. Una cosa es la literatura que se conoce como electrónica, que no es más que la migración del texto impreso en su formato códice, que es una tecnología perfecta, traspasada a una pantalla, que es lo que la pantalla, eso tuvo una explosión cuando la pantalla era el Kindle, que era el papel electrónico. Todavía todos estos minículos son muy primitivos, pero el Kindle al menos ya permitía leer sin que se te cansara la vista, ¿no? Y eso es una migración, eso no hay, ahí no hay una creación de lenguaje, ahí es el Kindle y ahora recientemente el iPad y todas estas tabletas, pues lo único que han hecho es dar una opción comercial a la literatura. Por eso es que viene con fuerza, se escucha mucho, porque las editoriales empiezan a interesarse allí y seguramente Claudio nos podrá hablar mejor de eso. Pero hay otra cosa que permite la plataforma, que es lo que yo llamo literatura multimedia, que es un término que a mí me gusta, pero que tampoco hay una convención o es el único término. Se habla de hipermedia, se habla de transmedia, se habla de muchas cosas que van surgiendo según cómo algún profesor de la academia, porque el debate en realidad tiene muchos años ya. Tiene más de 10 años. En las universidades hay gente muy especializada que está estudiando esto desde mucho tiempo antes de que incluso de que las novelas se pudieran colgar, porque a principios del 2000 una novela como la principal que tengo yo, que es Tierra de Extracción, que puede pesar 300 megas, no se podía colgar en ninguna parte, no podías tener una obra de 300 megas, ni siquiera, o sea, yo trabajaba con la persona con la que yo suelo trabajar, nunca hemos vivido en la misma ciudad, yo vivía en Caracas cuando comenzamos, él vivía en Inglaterra y nos mandábamos las cosas por mensajería, los CD-ROM. Y así iba avanzando la novela a un ritmo que a los dos nos convenía porque teníamos otras cosas que hacer. Bueno, entonces esto otro es la literatura multimedia. ¿Qué aprovecha? Pues aprovecha la posibilidad de ese espacio que hay tras la pantalla, de lo que la pantalla no es más que una interfaz, que son las interfaces, y está muy bien lo que tú has comentado del tiempo, porque ahí atrás de esa pantalla el tiempo está comprimido. Y el tiempo, ¿por qué? Porque el espacio ya no es físico, sino que el espacio está plegado y está todo a una misma distancia, a la misma distancia del clic. Entonces lo que se hace es desplegarse. El contenido se despliega y se acerca al lector, como el lector, que en el caso de la literatura, quiere que se despliegue, pero ese espacio permite que estén reunidos todos los formatos que hasta ahora estaban por separado según cada arte. Y eso es lo realmente novedoso. Lo realmente novedoso y que hace y que obliga a que se forje una nueva retórica, un nuevo lenguaje, es ¿qué haces tú con todas esas cosas que puedes tener para contar una historia? En mi caso, que soy más bien narrador, no soy más que narrador, no soy artista multimedia, no soy poeta, no soy nada de eso, solamente soy narrador. ¿Cómo hago para contar con música, con imágenes, con fotografía, con la puesta en escena, con el propio diseño y con el texto? Con el texto, que es el texto de la literatura que nos ha venido acompañando. ¿Cómo hago para que cada uno de esos lenguajes tenga un plano narrativo y además no sea reiterativo una cosa con la otra, ¿no? Y esto lo que hace es darte una posibilidad de polifonía inmensa, porque cada una de las artes, cada uno de los lenguajes es un punto de vista. Y además dentro del texto pues puedes tener muchos puntos de vista. Entonces eso es lo que la enorme posibilidad que te da el trabajo con lo multimedia. Porque el texto sí es verdad que hay algunas convenciones en las que poco a poco, cuando se han ido abriendo todas las obras y luego estas obras primigenias, Tierra de Extracción se comenzó en el 96, en el 2000 salió una primera versión que se comercializó en librerías, en CD-ROM. Por supuesto fue un fracaso, los libreros no sabían qué hacer con un CD-ROM en su tienda. Después se hizo una segunda versión que hasta el 2006 la estuvimos trabajando, es decir, 10 años de trabajo, y esa segunda versión se colgó libremente en la red a ver qué pasaba. Y lo que ha pasado pues ha sido realmente maravilloso, porque todavía hoy una obra que tiene desde tantos años
en un mundo donde los libros tienen 2 semanas de existencia en la librería, pues se ha seguido calando, ¿no? Entonces, tanto Tierra de Extracción como otros creadores, porque fue un momento curioso, como suele pasar, mucha gente tuvo la misma idea sin tener conexiones, y entonces cuando se empezaba a ver las obras, había una cantidad de convenciones, que son algunas las que tú dices, que es esa, la fragmentación, ¿no? Pero no es ningún invento, todo eso ya también existía en el códice. Luego, lo que sí te obliga a lo multimedia es que cada uno de esos fragmentos, de esos eslabones, funcione como una unidad. Porque el lector probablemente no pase por ahí. Entonces, el sistema del folletín, que se mencionó en la mesa de las series, el sistema del folletín de dejar el capítulo en el máximo suspenso para que el lector vaya al siguiente y siga esta linealidad y siga consumiendo la literatura, no funciona aquí. No funciona porque tú le estás dando un árbol muy Rayuela, pero en realidad Rayuela se habla mucho de Rayuela, pero no es el mejor ejemplo. Probablemente el mejor ejemplo sea el diccionario Lázaro de Pavich, o incluso... Pero es muy posterior. Es del 83, sí, 20 años después. Pero digo, como ejemplos, no como antecedentes, sino como ejemplos de lecturas que vas haciendo saltos y que no necesariamente, o incluso la Biblia. La Biblia, pues, podemos considerar la Biblia como un texto hipertextual, con sus versículos y todas estas historias que se pueden ir mezclando y que no la tienes que leer, o mejor dicho, no se lee, ni los curas la leen linealmente, ¿no? Vamos, no sé quién les dice qué leer cada domingo, pero desde luego van saltando. Entonces, estos son como convenciones del texto que sí, está muy establecido y que puede ser lo hipertextual, pero luego cuando el texto comienza a comulgar con las otras artes, pues puedes empezar a, según el estilo del que esté haciendo una obra, pues quitar descripción. ¿Por qué? Porque tienes el apoyo visual o recuperar la oralidad para complementar otras cosas. O por ejemplo, en Tierra de Extracción está narrada, lo textual está en tercera persona, pero en cada capítulo hay canciones que identifican al protagonista. En cada capítulo son 6 tramas, y entonces en esas letras de esas canciones lo que se habla es el pensamiento interior, lo que se transmite es el pensamiento interior del protagonista, que no lo tengo que poner en el texto, en ninguna parte. Entonces, las posibilidades son variadas. Claro, de lo que dices, y ahora Claudio nos contará, cuando te refieres a una obra polifónica, lo que permite la tecnología puede llegar a ser tan sofisticado que parece, y sin desmerecer aquí, sobre todo a Martín, que un único autor de una obra tan compleja se hace poco, ¿no? Igual que en una serie de televisión hace falta, o en una película, hace falta un guionista, un director, bueno, pues todo un equipo que sostiene una banda sonora. Parece que a lo que nos conduce esto, a que se va a tener que sofisticar mucho todo el armazón para crear estos productos, ¿no? Tú que eres editor, pero también eres crítico literario, ¿cómo ves desde tu punto de vista este asunto? A ver, sí, es bastante fascinante el momento que estamos viviendo. Yo hablo desde la perspectiva puramente editorial, yo como editor, no, yo no soy creador, ni lo he sido nunca, a pesar de que ponga por ahí que he publicado 2 novelas. Es mentira. Es mentira. Yo no he escrito nada nunca. Pero a ver, desde la perspectiva de editor, si no nos puede contar luego la suya, que es todavía más interesante, pues desde el epicentro de un periódico, de cómo están cambiando toda la estructura de los periódicos desde dentro mismo del periódico. En el mundo editorial está pasando algo semejante. No, estamos convencidos de que, aunque todavía sea incipiente, todo lo que la nueva tecnología y los nuevos desarrollos posibilitan una serie de trabajos y de extras y añadidos a nuestro trabajo habitual hasta ahora, que nos van a obligar a cambiar toda la forma un poco de concebir el trabajo editorial. Los editores, la figura del editor es una figura, por ejemplo, que
ya ha cambiado, ¿entiendes? Y va a seguir cambiando. Y el modelo viejo conocido del famoso del editor con la pipa y leyendo y encerrado exclusivamente en su biblioteca y diciendo los libros, es una figura que está absolutamente muerta y sobre todo que es una figura que no va a volver nunca más, ¿no? Hoy en día, sí, no, en serio, no, es una figura que en principio no tiene por qué existir, porque realmente creo que en estos momentos lo importante siempre es la idea de intentar pensar qué es lo que al lector le interesa, ¿no? Los otros editores, sí. Ahora ya no se oye. Bueno, lo importante, como digo, es pensar un poco de que hay un lector que tiene unas exigencias y quiere recibir una serie de información y sobre todo que tiene una tecnología y unas herramientas a su alcance que está utilizando y por las cuales se suele comunicar con el mundo. Me refiero fundamentalmente a redes sociales, a Twitter, a Facebook, a los ordenadores y a las series de televisión, etcétera, etcétera. El editor, en ese sentido, tiene que... ¿Será esto? El editor, en ese sentido, tiene que ser consciente de lo que quiere el lector y tiene que facilitar... Se oye fatal, ¿no? Cuando te acercas a la pantalla. Me acerco así, ¿no? Peor va a ser. Peor va a ser si me acerco así, ¿no? A ver si me está acordando totalmente el discurso. Sí, me refería, a ver, el editor hoy en día y de cara al futuro tiene que ser muy consciente de qué es lo que quiere el lector y tiene que saber hablar al lector, que es el público final y al fin y al cabo son para aquellos para los que nosotros estamos publicando y contratando los libros, son los receptores de nuestro trabajo. Y en ese sentido, el contacto con ellos es un contacto, o sea, el puente entre el editor, entre el autor y el lector, es lo que el editor tiene que facilitar en el futuro, ¿no? Porque si no lo hacemos nosotros, serán los intermediarios los que acabarán haciéndolo. Como tú bien decías antes, ¿cómo has definido la literatura que se hace, la literatura digital, literatura electrónica, ¿se llama? Sí, La literatura electrónica, veámoslo para hablar de la famosa digitalización, es algo que realmente ya está en marcha, también es muy incipiente en España por un problema de que no hay los suficientes aparatos, no han entrado los grandes players, pero que se va a seguir desarrollando y va a adquirir velocidades bastante importantes. Esa entrada hizo que desde hace 2 años, a esta parte en las editoriales, en la nuestra, por ejemplo, en Random House Mondadori, se creara muy rápido comités, como si queramos comités, los llamamos comités digitales, en los que, aparte de hacer todos los libros, de digitalizarlos y crearlos en un formato y crear plataformas para que se lean, nos teníamos pensado que debíamos desarrollar proyectos, como tú has comentado antes, proyectos, llamémosle multimedia si quieres, que en el lenguaje un poco editorial se llaman libros enhanced books, libros ampliados. O sea, no solo libros, sino libros que incluyeran no solo el texto, sino elementos paralelos como puede ser bandas sonoras, mapas, comentarios, etcétera, etcétera, etcétera. Creamos, ya digo, internamente un comité en la editorial, un comité que estaba formado por un representante de cada uno de los departamentos, no solo editorial, sino editorial, marketing, prensa, derechos y tal, gente que fuera gente que estuviera, normalmente siempre es gente muy joven, gente que estuviera realmente muy en contacto con lo que es la realidad, con lo que es la realidad que comentaba antes, la realidad de las redes sociales, la realidad un poco de los medios de comunicación que hay ahora, de la forma de que tiene la gente de comunicarse, la forma que tiene de llegar, y proponíamos que en grupos se fueran sugiriendo proyectos de posibles libros multimedia o libros enhanced book para ir desarrollando. Esto venía... Nosotros seguimos, como al ser Random House, somos sucursal pequeña, pero en Random House Inglaterra, que yo creo que en estos momentos son el Random House UK en Inglaterra, creo que es el país puntero en cuanto a desarrollo digital. Yo tuve como era el que presidía, llevaba este comité digital en España, les fui a visitar a ellos hace 6 meses. Ellos ya llevaban como 2 años en los que habían desarrollado no sé cuántos proyectos de libro multimedia. Y la última vez cuando fui, ya digo, después, justo antes de la Feria de Frankfurt este año, me fui con la persona, el responsable de todo este departamento, que ya digo es un departamento en Inglaterra gigante, porque todo el grupo está en torno a lo digital ya, y me dijo que la experiencia era tan mutante que, por ejemplo, que el año anterior habían desarrollado como 25 proyectos de libros de estos multimedia, para aclararnos un poco,
que incluían bandas sonoras, mapas, tal, pero que se habían dado cuenta muy rápido y enseguida, es algo que también nos hemos dado cuenta nosotros, que esos libros no funcionaban porque en principio al lector no le interesaba. O sea, habían llegado a la conclusión de que cuando un lector compraba los Living de Martín Caparrós, lo que realmente le interesaba era leer los Living. Y que si al mismo tiempo le poníamos los planos de los salones, o los planos, ¿entiendes?, o la casa de Jorge Herralde, o lo que fuera, nadie lo miraba, ¿no? Entonces, o sea, ese entusiasmo, esa ida y vuelta que hablaba antes Sindo, es un poco lo que ha pasado con el tema de la digitalización. Se ha visto claro que solo estos libros multimedia sirven, por ejemplo, libros como algún supercocinero de estos o algún libro, por ejemplo, en poesía. Faber & Faber sacaron el año pasado para el iPad una versión de The Wasteland que es absolutamente milagrosa. Pero es milagrosa porque incluía The Wasteland recitada dos veces por T.S. Eliot, por Viggo Mortensen, por Alec Guinness. Incluía un documental maravilloso que había ganado no sé cuántos premios, todas las notas y todas las versiones. Pero eso funcionaba con The Wasteland. Los siguientes libros que hicieron fue un auténtico desastre. O sea, hay poco espacio y ese espacio de repente lo ocupa un proyecto, ¿entiendes? Jamie Oliver llega y ocupa el libro de cocina en Estados Unidos, en Inglaterra, perdón, y cada libro que saca vende 1 millón en papel y 1,5 millones en un libro para el iPad, etcétera, etcétera. Pero el siguiente cocinero que ha llegado después vende, ¿entiendes?, a lo mejor 15.000. ¿Sabes? Hay poco espacio y ese espacio se ocupa muy rápido. Supongo que la oferta es tan grande. Bueno, es un poco la... O sea, que tiene un poco que ver con lo que hablábamos antes de los fuegos artificiales de la tecnología, ¿no? Al final tiene sentido cuando tiene sentido y cuando tranquilo, Martín, que tensión. Sí. Y cuando el... La broma. Di lo que quieras decir, hombre. Si yo soy el moderador, eres tú el que lo tiene que decir. No, que de alguna manera lo que vemos es que tampoco el mercado está de una manera masiva, en muchos casos, demandando esto, ¿no? Yo acabo de leer el libro de la biografía de Steve Jobs y ese libro, que es un tomazo de 800 páginas, sí pide todo el rato ver un montón de cosas a las que se va refiriendo, ¿no? Porque cuando habla de una presentación, cuando habla de un diseño, de cómo ultiman no sé qué, todo el rato estás queriendo, incluso cosas que, porque son muy contemporáneas, hemos vivido y hemos visto, las recuerdas, pero como que te hace falta volver a verlas. Y es como el libro que te está pidiendo a gritos. Yo de hecho, lo he leído en algunos tramos conectado al ordenador o al iPad para ver eso que estaban describiendo en ese momento, para recordarlo, ¿no? Pero no sucede con todo, efectivamente, ni en todos los momentos, Martín. No, yo... A ver... a mí me interesa de esta especie de momento de confusión que nos obliga a repensar lo que estamos haciendo, lo que estamos escribiendo. Podemos elegir no hacerlo, pero de algún modo nos propone que repensemos qué estamos haciendo cuando escribimos. En ese sentido, me parece interesante ver que es un cambio técnico el que yo creo que de algún modo va a terminar sacándonos de esa modorra en la que nos instalamos desde hace 30 o 35 años, cuando decidimos que los caminos de lo que entonces solía llamarse la vanguardia no podían ir más allá y nos adaptamos a una especie de narratividad tradicional en la que cada uno podía darle por supuesto, su sabor, su gustito, y etcétera, etcétera, pero que en definitiva dejaba de lado la idea de una renovación formal importante. Es curioso ver que esa renovación vuelve o está volviendo a estar en el tapete por la vía de una imposición técnica. Imposición no, de una presencia técnica, digamos. Pero me refiero a esto porque recién me daba como una preocupación de que fuera una empresa o una serie de empresas las que lideraran eventualmente esa renovación, con el debido respeto por el compañero de López y todas las empresas en las que tan brillantemente colabora. Pero digo, me parece que si es una renovación que van a encabezar empresas, estamos mal. Me parece que no es un camino que a mí me gustaría recorrer. Y lo que me resulta interesante es que me parece que a lo largo de estos minutos se han esbozado como 3 formas bastante distintas de pensar lo que estamos diciendo. Cómo hacer otra cosa con estos nuevos medios técnicos. Me parece que la opción
a la que se refería, bueno, a la que se refería Claudio cuando hablaba del Enhanced Book o como quiera que eso se llame. A mí me suena a libro ilustrado, me suena a Gustave Doré del siglo XXI, con todo el respeto por Gustave Doré, de quien tengo una edición que me gusta mucho mirar de vez en cuando. Pero me da la sensación de que es eso. Tenemos un texto, vemos cómo lo ilustramos. Por supuesto, además de grabados, le podemos poner un señor cantando, otro recitando, un mapa que se mueve y unos chicos que bailan con tutús. ¿Funcionará eso, por ejemplo? Es maravilloso en los libros infantiles. Claro. Alicia en el País de las Maravillas, esto lo conocéis del iPad, es que el reloj sale, la Alicia se mete en una pastilla, tal crece. Sí. No, y son lindísimos. Pero me parece que responden un poco a la lógica del libro ilustrado, ¿no? O sea, increíblemente ilustrado. Lo que tú decías a mí me hacía pensar, y esto ya es más, más una relación que una descripción, en la ópera. Sería como al siglo XXI lo que la ópera fue a fines del XVIII y todo el XIX, ¿no? Una especie de suma de todas las formas de expresión posibles del momento, reunidas en un modo que nunca pudo dejar de ser desproporcionado justamente porque era la suma de todas esas formas de expresión del momento, ¿sí? Y por supuesto esto está trayendo agua para mi molino. Yo lo que digo que querría hacer es un libro, seguir creyendo en el libro. Digo, no renunciar a la forma libro, que me parece que le ha ido bastante bien desde, qué sé yo, por lo menos Herodoto hasta nuestros días, en algún momento con rollos, en otro momento con pergaminos pegados, en otro momento con encuadernaciones, en otro momento con imprentas, y ahora con una tableta, que es la forma contemporánea del libro. A mí, personalmente, como escritor, lo que me interesa es pensar cómo se escriben libros contemporáneos para el soporte y para las posibilidades que ofrece la técnica contemporánea, sin dejar de lado la conciencia de que hay otras maneras. Pero me parece interesante por lo menos ir definiendo cuáles son esas maneras. Una cosa, tú dices que tienes miedo a que la revolución o la renovación está Yo nunca tuve miedo de las revoluciones. No, de las empresas. Nunca, y si las empresas no hacen revoluciones, justamente por eso. Pero efectivamente... Tengo miedo a las empresas, claro, a las revoluciones. Miedo a las empresas, pero parece que lo que está ocurriendo, no sé qué opináis de esto, es que esta tecnología tan sofisticada, por primera vez en la historia, está en manos al mismo nivel de las grandes empresas, y vuelvo al ejemplo del periodismo, que de la gente. Cualquier persona hoy, desde un ordenador, de una biblioteca, puede manejar programas de uso además gratuito, enormemente poderosos, desde los que puede hacer cosas extremadamente sofisticadas y con la ventaja que tú no tienes, que nosotros no tenemos, de que no tiene que estar pensando en la cuenta de resultados y que si él tiene tiempo y talento puede crear cosas, creo que mucho más sofisticadas, más allá del propio lenguaje textual, porque entiendo que y a mí me encantan los libros y en su versión más tradicional, pero entiendo que aquí de lo que también estamos hablando es de cómo esas mismas emociones, esas mismas sorpresas, esas mismas inquietudes que te puede generar un libro, y que yo creo que las vamos a seguir leyendo en un libro, las podemos obtener con pero otra... extraordinariamente hay grandes óperas. Yo cuando digo una ópera no estoy diciendo, no estoy disminuyendo el valor de eso, al contrario. ¿Quién pudiera escribir una ópera? Lo que digo es que son como... Pero en este mundo del acceso casi limitado a la tecnología más sofisticada y también de la desintermediación, ¿no? Porque bueno, el editor siempre ha hecho una labor de intermediación, ¿no? Tú hablabas del escritor y el lector, hablemos del emisor y el receptor, para no irnos a la concreción del escritor. Estamos en el mundo de la desintermediación. Ahora las obras se crean, se cuelgan en la red y se consumen sin intermediarios. Mira, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Martín, tan de acuerdo que cuando estudié yo un doctorado en Humanidades hice un pequeño trabajo sobre una comparación de la ópera con la literatura hipermedia. Me suspendieron. Esa asignatura no la pasé, pero sí pienso porque en la pantalla hay una puesta en escena. Hay una puesta en escena donde tú haces que los actores, que son estos elementos narrativos, interactúen, entren, salgan y se complementen. Ahora bien, ¿qué pasa? Que cuando la obra está escrita y es una obra perfecta, no necesitas, porque la vas a cambiar de tecnología, no la necesitas
enriquecer, que es lo que, no sé, yo he oído mucho el término PDF enriquecido. Pero si la obra es perfecta como texto, ¿para qué la vas a llenar de bisutería, ¿no? Lo que haces es bajarle el nivel. Y el texto, cuando se traslada al papel electrónico, no necesita realmente, bueno, esto es virtual, ese mosquito, no necesita ningún tipo de adorno. Y ahí es donde yo creo que Kindle ha cometido un error, porque creo que está sacando Amazon está sacando la tableta Kindle de papel electrónico para jugar y competir con la tableta de Apple. Fíjate, no, yo creo que ha quitado, creo que ha quitado la que es... Pierden dinero con cada tableta, pero esto sale más cara que el precio que les sale. Amazon son libreros, lo que les interesa es vender libros, y Apple son fabricantes, no le interesan nada los libros, le interesan los aparatos. No, pero digo, ahora Amazon ha puesto en circulación una especie de tableta tipo iPad barata. Sí, pero es para que tú te suscribas y compres no cuántos libros al año. Con eso vas la suscripción premium para poderte comprar. A Amazon lo que le interesa, el core business de Amazon son los libros. El core business de Apple son los aparatos. Y no La iBook Store de Apple es una porquería, ¿sabes? Solo venden el Jobs, eso está bien. Pero en cambio Amazon, lo que realmente le interesa Amazon realmente son libreros. Sí. Y ahora este sueño de que la tableta se dobla como una hoja de papel, bueno, el último premio Nobel de química, no sé qué, lo que ha descubierto es algo que lo va a permitir hacer, porque es esta fibra de carbono, de no sé qué, que ha aislado. Pero pensar lo maravilloso de la tecnología, yo creo, de las tecnologías que hay, es más que los nuevos lenguajes. A mí me interesa menos, aparte, Martín, que dices tú. No me interesa mucho. ¿Te interesa menos? La parte que tú dices de encontrar un nuevo lenguaje, a mí eso no me interesa demasiado. Pero no, es serio, no, es editorio. Pero en cambio sí que las virtudes y no es que no, si es que publican otra editorial, ¿eh? Pero tú tienes que donarme la píldora, ¿no? No, lo que sí que me interesa, lo que las nuevas tecnologías, lo que van realmente es la idea, un poco lo que digo, ¿no? Del público. Las nuevas tecnologías van a permitir, por ejemplo, si lo hacemos bien nosotros, Sindo y yo, por ejemplo, ¿no? Recuperar géneros que están casi muertos, como es el género del relato, ¿sabes? O el género de la poesía. Porque realmente la fragmentación, la lectura esta de pantalla, el multitasking, todo esto diversifica la mente y hace que sea mucho más factible hoy en día que la gente la atención la preste durante un cuarto de hora, ¿entiendes?, que durante 6 horas seguidas para leer el traductor. Entonces, de manera imaginativa, ¿entiendes?, de manera imaginativa, pues realmente conseguir, ¿entiendes?, con nuestras nuevas tecnologías, acercar la poesía y los relatos al público lector. O sea, creo que tiene muchas ventajas, aparte de los posibles lenguajes. Sí. Pero lo que estamos viendo es que el nicho en la red triunfa. Sí. O sea, en la red hay muchos clubes de lectura y de escritura de poesía, se visualiza mucho talento que estaba disperso, oculto, que no se podía comunicar entre sí, y eso se ve también en otros géneros, en la fotografía, en el vídeo, ¿no? Sí. Bueno, a mí lo de la forja de un nuevo lenguaje, a mí eso sí es lo que realmente me motiva. Pero soy muy crítico y coincido con Gumersindo allí en lo de la pirotecnia, ¿no? Lo de los fuegos artificiales, en que la tecnología sea la que diga qué se puede hacer y cuándo se debe hacer. Yo creo que el contenido, ¿no?, tiene que ser lo que aproveche o no la tecnología disponible. Y en ese sentido, en estas obras multimedias lo que tendría que surgir es no un solitario que haga un curso de 1 mes o 3 años para hacer Final Cut y hacer un videíto y estas cosas, sino realmente, y en esta moda de acuñar términos, yo también he caído, y lo llamo hiperfonía, porque es como crear una polifonía dentro de la obra a partir de una polifonía creativa, que es un montón de cerebros que tienen que estar desde el inicio y con la misma intención artística, creando para que luego eso permee en una obra polifónica. ¿Puedo hacer una pregunta yo? Claro. Lo que me gustaría que explicaras tú al público, que es muy interesante, la experiencia tuya en el periódico. ¿Cómo estáis cambiando el periódico? ¿Cómo ves el futuro de los periódicos, que se habla tanto? Y creo que tú eres la persona indicada. Tiene una cierta relación, ¿no? Martín, que también es periodista,
No se te ha olvidado, ¿no? No, es que ahora parece que Hago lo posible. hay que ocultar estas cosas, ¿no? Pero qué resentimiento, Claro, estás doctor aquí. Lafuente. Bueno, es verdad que en el periodismo, que estamos desde hace pues, más de 10 años inmersos, sí, en una revolución que en algunos momentos es muy autodestructiva, además, ¿no? Empezamos a visualizar cómo la tecnología nos ayuda de manera definitiva a mejorar nuestro trabajo. Y hay un ejemplo muy concreto que lo iba a poner antes de que empieces la pregunta incluso, de cómo, y yo creo que Martín lo sabe, lo conoce también, cómo el uso de las tecnologías, por ejemplo, para el tratamiento de las bases de datos, el procesamiento de esas bases de datos y herramientas de visualización de esos datos, a los periodistas, si eso se hace bien, lo podemos usar como una herramienta de precisión informativa, incluso de periodismo de investigación. Hay, desde luego en Estados Unidos, en España se usa menos, pero en Estados Unidos y en algunos países de Latinoamérica que tienen más fácil acceso a las bases de datos que en España, que están muy protegidas, excesivamente, hay un secretismo innecesario en muchos casos. Obviamente los gobiernos se niegan sistemáticamente, del signo que sean, a dar los datos, y lo digo, el último ejemplo es el último del Partido Socialista en España, que no ha conseguido sacar adelante la ley de transparencia y por lo tanto no nos permite trabajar con esas bases de datos, pero estamos viendo cómo esas herramientas nos están dando paso a una manera nueva de hacer periodismo más independiente, en la que no dependes tanto de la fuente interesada, sino dependes de tu capacidad de poner en común esos datos con una intención periodística. Bueno, es la tecnología usada de manera intensiva para mejorar un trabajo bastante tradicional. Y en ese sentido, en paralelo, yo creo que se podría poner el mundo este de la literatura, del relato, que yo me salto todo el rato de la mera textualidad al mundo de la imaginación y de las emociones. Se consiga por la vía que se consiga, incluso la de los olores que tú decías antes. Volviendo al asunto más concreto que me preguntas, pues nosotros estamos en un proceso de cambio radical. Después de muchas dudas parecidas a las que se están planteando aquí, ¿no? De si es incluso también de la pirotecnia, ¿no? De lo que nos permite hacer la tecnología, que es tan sofisticada, a veces no es necesario para el fin que pretendemos, ni los consumidores de información nos lo demandan, ¿no? Y por lo tanto no es eficiente perder energías y tiempo en hacer algo que es verdad que se puede hacer, pero que es superfluo, es innecesario, al final no ayuda. Pero sí lo que hemos identificado es que hemos de cambiar, y estamos haciendo eso, el centro de gravedad del trabajo de nuestra redacción, que tradicionalmente ha sido fabricar cada 24 horas un periódico impreso. Ya obviamente sabemos que eso ya no es lo más importante, es importante, sigue siendo importante, pero no es lo más importante, y nuestra redacción, paso a paso, pero de manera absolutamente definitiva y radical, ya no trabaja así. Trabaja para producir información, intentamos producir información con la máxima calidad que somos capaces de dar, intentamos explotar el talento de nuestros periodistas en este nuevo universo que da unas nuevas oportunidades, porque mientras que un periódico ha sido tradicionalmente un contenedor en el que en muchos casos lo más importante era la marca, la cabecera, es verdad que tenía sus firmas, pero calcular el atractivo de cada una de esas firmas era un ejercicio un poco de olfato, ¿no? Ahora tenemos la posibilidad pues a través de las redes sociales, muy concretamente de Twitter, de medir la fuerza de cada una de esas marcas. Es más, casi de ponerlas en competencia, ¿no? Y de hacer una especie de suma de influencia de la gran marca del producto, en nuestro caso del país, se suma la influencia de las marcas individuales, personales, que en las redes sociales, que en Internet puede tener cada uno de los periodistas con más talento que tenemos. Y hemos de entrar en esa pelea por algo que también tiene que ver con lo que decíamos antes, porque en esa pelea ahora entra cualquiera que tiene talento, al que no se le pregunta si trabaja en un medio, si es periodista, qué ha hecho en la vida, no, simplemente si tiene talento y, por ejemplo, tiene talento como crítico literario, aunque haya sido toda su vida abogado, y tiene 60.000 seguidores en Twitter
porque el tipo habla de novela negra y es muy interesante todo lo que él dice, pues ese señor, desde su casa, a lo mejor es un jubilado que toda su vida ha estado leyendo novela negra porque es su pasión y sabe muchísimo, ¿no? Y desde su casa, porque ahora tiene tiempo libre, le han prejubilado en el banco, y tiene tiempo libre y empieza a convertirse en un prescriptor. Se empieza a convertir en un tipo que tiene 60.000 seguidores y que tú de pronto, editor, te das cuenta de que cada vez que él habla bien de un libro que tú has editado, vendes 1.500 o 2.000 libros más. Y dices, bueno, ¿qué vas a hacer? Vas a intentar identificar quién es ese señor. Vas a empezar a mandarle las novedades, vas a invitarle a las presentaciones. Por eso decía yo que ha cambiado la figura del editor, porque tiene que tener en cuenta todo esto. Claro. Al final, ese tipo, esa persona individual, se ha convertido en un prescriptor y se ha convertido en una especie de medio individual. Está haciendo el mismo proceso que antes hacía un intermediario que pues era una revista especializada o era el crítico literario en medio. Esto está pasando, tú que también, vaya por Dios, eres crítico gastronómico, qué tío, ¿verdad? Pero yo sé que eso es todo por ir a los restaurantes y tal, ¿no? Claro. Te has Por comer gratis uno hace cada cosa. te has inventado que eres crítico gastronómico, pero bueno. Eso en el mundo se ve muy claramente, en el mundo de la gastronomía, de la crítica gastronómica, de los restaurantes, o de los hoteles incluso, como ahora, para elegir un hotel o un restaurante, entras en Internet y en vez de fiarte del crítico de toda la vida, te fías de los comentarios de una serie de gente que, como tú, ha ido a ese sitio y da sus opiniones. Esto me recuerda, ¿por qué estás con sientes más corbata cercanos. tú? ¿Por qué estás con corbata ahora tú? Bueno, ya, Martín, por Dios. Vengo de... Así que vamos a contar cosas así, intimidades. Porque voy a cenar a un restaurante en el que me exigen ir con corbata. Sí, Fíjate. ¿dónde vas a pagar cuánto por la cena? No, porque me invita un amigo, no me Ya, invita al sí. restaurante, me invita un amigo. Sí, sí. No sé, y en ese sentido es verdad que al final la conclusión es que nos hemos dado cuenta, igual un poco tarde, pero por fin nos hemos dado cuenta de que o cambiamos radicalmente o morimos. Estás perdido, sí, estamos perdidos. Pero morimos, pero sin remedio, ¿no? Había una cosa que me vino a la cabeza cuando hablabas del cambio de la idea de producir un periódico cada 24 horas a estar produciendo sistemáticamente un periódico continuo, ¿no? Información. Sí, información continua. No, pensaba en una relación posible con el trabajo literario. Hay una historia que a mí me gusta mucho, que es una vez en un museo de Francia, no sé cuál era, detuvieron a un viejito que iba con un pincel y un poquito de pintura, que estaba tratando de acercarse a un cuadro para ponerle un par de pinceladas. Y lo agarraron, hace ya muchos años, y dijeron, pero señor, no sé qué, este es un cuadro de Bonnard. Sí, Bonnard c'est moi, dijo el tipo. Él era, que estaba como, sabía que a ese cuadro le faltaba algo, y se fue con su pincelito a ver si podía ponerle esa pincelada. Y por supuesto, bueno, después seguramente lo dejaron, pero pensaba que en la eventualidad de un libro de soporte electrónico, digamos, es también un libro continuo como el periódico del que tú hablabas, un libro que no está terminado en el momento en que uno lo entrega a la imprenta, como suele decirse con cierta grandilocuencia, sino que uno puede seguir retrabajando todo el tiempo. Es como la pesadilla de cualquier escritor. Es terrible, es peor que la novela negra de tu jubilado, de tu abogado jubilado. Pero me parece que es una posibilidad. Quiero decir, son libros que no van a tener por qué estar terminados nunca. Así como cada día ahora el país no está terminado cuando sale el papel, sino que sigue todo el tiempo siendo hecho en continuo, ¿no? Sí, y hemos dado ahora con Gumersindo y tú, con esto hemos dado con las dos características probablemente más interesantes de todo esto. Una es la disolución de la autoridad, ¿no? En donde ya el editor de periódicos, los 3 o 4 grandes editores de periódicos no deciden qué lee la gente y por dónde va a ir la opinión pública, o el editor de libros, que son 10 o 15, no deciden qué lee un país, ¿no? Allí hay una disolución que es muy interesante, ¿no? Y que va a afectar sobre todo a los niveles de la relación del mercado y de esto, más que a la creación. Pero es verdad que la otra cualidad de todo esto es la característica blanda de las obras, que se puede aprovechar. Como editor la puedes aprovechar. Puedes, por ejemplo,
en esta conquista del espacio que no existe, sino que se hace a medida que se mete información, los periódicos no tienen por qué ya no tienen excusa para no hacer seguimientos de lo que fue una noticia y luego queda sepultada por algo más actual y no tiene espacio, ¿no? Puede seguir indefinidamente nutriéndose de cosas que le pueden llegar de corresponsales o gente que está ya vinculada con la tecnología y que tiene un grado de cultura gracias a la globalización similar al del lector de ese periódico. O puede aprovechar la cualidad blanda de una obra literaria para apresar y fidelizar a un lector. Esto de la cualidad blanda es una cosa que yo reedité un libro de cuentos que saqué en el 2003, lo reedité el año pasado con una editorial digital que se llama Musa a las 9 y lo reeditamos con esa condición. Va a ser un libro blando que yo voy a ir metiendo relatos constantemente, con lo cual a ellas, ¿qué más le da? Rehacer, bueno, les da un coste que es rehacer un producto que está cerrado, pero que no sé, yo creo que se fidelizará a la gente. Ese sistema está muy bien porque Piglia lo viene haciendo desde hace mucho tiempo con libros impresos. ¿Podía hacer una cosilla? Sí, yo creo que vamos a dar paso a unas cuantas preguntas. No, dos cosas nada más. Una, me da la impresión que siempre que se habla del futuro del libro, se está hablando del libro del futuro, en realidad. Me parece que se termina hablando de artefactos que de otras cosas, ¿no? Y no se habla del lector del futuro. Hay una cosa que es cierta y que es bastante paradojal, que seguimos todos leyendo más o menos a la misma velocidad que en los tiempos de Aristóteles, ¿no? Que son 430, cuando digo leyendo 430 palabras por minuto, digo leyendo, entendiendo lo que se leyó y luego poder decir lo que se leyó. Rodrigo, tú lees el doble que los demás. Bueno, pero no tan bien. No, y están apareciendo estos hechos puntuales, está este libro que se llama Superficiales de Nicolas Carr, donde se advierte de la involución del lector, incluso que hay cada vez menos capacidad de concentración, cada vez menos capacidad de retención. Entonces me interesaba ver cómo funcionaban esas cosas y si no existía el peligro de empezar a producir para un lector con menos capacidad de retención y de concentración también, eso por un lado. Y nada más en lo que decía Martín en cuanto a la búsqueda de un nuevo lenguaje dentro de lo que es la escritura y la novela, que es lo que a mí me interesa también. También me parecía paradojal que lo que se está haciendo ahora enchufando y apretando un botón, o sea, algo electrificado. Anatomía de la melancolía es como una especie de libro Google. Moby Dick también incluye sus propios links, todos estos capítulos documentales. Nadja de André Breton tiene también su propia forma narrativa. Entonces, la famosa página negra en el Tristram Shandy de Laurence Sterne. Entonces, me parecía un poco curioso eso, que las novedades electrificadas no sean más que revisitaciones acústicas, ¿no? Hasta ahora un poco. No, es que me parece que no, justamente por eso hacía bastante hincapié en el tema del orden sucesivo y lineal contra el orden arborescente y previsible, definible por el lector. Para mí ese es el dato central del cambio que puede haber. Y no estoy de acuerdo con eso de que leamos a la misma velocidad que Aristóteles. Creo que hay que hacer una reivindicación pública de San Anselmo, obispo de Milán, de quien su discípulo, ¿cómo se llamaba? Agustín de Hipona, se sorprendía tanto porque veía que leía sin mover la boca, sin hablar, sin emitir sonidos. Antes del siglo IV después de Cristo, la gente no leía para sí. Lo que hacía era recitar una cosa que veía en la página, pero la forma de asimilación de la palabra no era de la página al cerebro, sino del sonido al cerebro. Si hubo ese cambio en la forma de leer, ¿por qué no puede haber otros? No, pero lo que yo apuntaba era... Vamos al Anselmo también. Encuestas Perdón. No, digo que le pregunto. No, que no es San Anselmo, es San Ambrosio. Y sí que se corre el riesgo de ser dominado por las tecnologías, como decía Lanier, autorreducirse y aceptar, ¿entiendes? Como limitaciones, como por ejemplo, siempre ponía el caso, ¿no? Facebook reduce los estados a soltero o en pareja, ¿entiendes? No puedes estar con 3 a la vez, no puedes hacer nada. Eso sí que es cierto, pero eso... ¿Tú te quejaste ya? Yo me quejé ya.
Y entonces, pero también es cierto que también es cierto que por mucho que digamos y por mucho que creamos que cada vez se lee de forma más fragmentaria, de forma más pequeña, yo recuerdo los 3 libros más vendidos en estos momentos son el Steve Jobs, que tiene 800 páginas, el libro de Rothfuss, que tiene 900, el libro de Patrick Rothfuss, los dos son de mi editorial. Y luego el tercero, que es otro de otra editorial también de Barcelona, que también es un libro muy gordo. O sea, que sí que... No, la competencia ni agua. Se lo tienen prohibido. Acá hay otra pregunta. No, Domenico, tu libro Tierra de Extracción, Sí. ¿lo editaste vos directamente, lo subiste a internet? Sí. ¿No hubo editor ahí? No. Cuando salió la versión de CD-ROM en el año 2000, hubo una editorial que hizo la distribución. Pero cuando se hizo la segunda versión, vamos, es que en esa época no había la posibilidad que hay ahora. O sea, ¿qué haces tú con eso? Otra vez haces CD-ROM, otra vez intentas hacer una venta desde tu página web. Aparte de que había tanta gente involucrada que no sabíamos cómo, si eso generaba €1, cómo hacer con eso. No sabíamos, no queríamos ni saberlo. Entonces sí, la puse, no solamente la puse en mi página web, también está en la página web de Andreas Meyer y también está en la página web de quien quiera, porque desde mi web la pueden descargar. Y de hecho está en la página web de la Electronic Literature Organization, está en un blog por ahí. O sea, es un poco, que es otra característica de esto, que es que no tienes que hacer una tirada. Con un ejemplar estás en todos lados. Pero ¿qué pasa si ese ejemplar desaparece? Entonces un poco por política mía de autor, es que el que se la apropie no esté en una nube que sea mía, que cuando yo deje de pagar el servidor o me muera, desaparece la obra, sino que el que quiera también se la pueda apropiar y ponerla donde quiera. Pero eso fue en el año 2006, en el 2007. Ahora, ¿qué pasa con toda esta cosa del Amazon y el iTunes y todo esto? Pues que al autor le da la posibilidad de comercializar su obra de una manera factible. No sé si exitosa, no sé si vaya a vivir de eso, no sé si ni siquiera genere dinero para reponer los gastos de producción, pero te da la oportunidad de hacerlo. Y en los libros en los cuentos en los que estoy trabajando ahora, que son cuentos infantiles, porque no estamos hablando de la escritura del futuro, es la escritura de hoy, aunque convive con la otra y de forma minoritaria es la escritura de hoy también. Y estos lectores, que ahora son niños, que yo tengo niños en casa y lo pruebo con ellos, no es que importe cuánto leen lineal. Es que lo que importa es que lo que leen no es lineal, no tiene por qué ser lineal para que sigan un hilo coherente. Pueden ir, en Tierra de Extracción lo hicimos y luego lo estamos haciendo aquí también, que es como dobles lecturas, ¿no? Una sincrónica, diacrónica, pero es horizontal o vertical en la pantalla. En la horizontal sigues una historia lineal de dos personajes que llegan a un fin pasando pantallas. Pero el niño tiene la opción de romper esa historia y profundizar. Es como si nadaras en el mar y buceas, ¿no? O subes en un parapente, lo que sea. Y entonces allí tiene otras historias de los personajes secundarios que se van encontrando por aquí o de los propios protagonistas, en donde puede haber esta analepsis o incluso prolepsis, y el niño vuelve otra vez a su hilo. Y no, bueno, mis justamente de prueba, de test, no son tus hijos. No hay editor. No es por deprimir a Claudio, que tiene 3 libros exitosos en este momento en el mercado, pero hablamos del futuro lector, del futuro del creador, sí. Pero ¿qué va a pasar con el editor entonces? Si cada uno va a poder subir su libro... Por eso te digo, es que el momento es fascinante. O sea, fascinante. Porque se acaba pronto. Si el editor no consigue crear los puentes entre el autor y el lector, el autor y el lector, desaparecerá. Porque habrá alguien, como Amazon estos que lo hará en su lugar, o un prescriptor, lo que sea. O sea, la gente también está en cuestión. O sea, está, pongamos, autor, agente, editor, retailer, lector. El lector es el que gana cada vez más poder.
va a tener cada vez más poder. Dentro de 10 años todo el poder estará en manos de los lectores, serán los lectores los que decidan. Entonces, y el autor también, pero entonces de lo que está dentro, el agente, la intermediación, ¿entiendes? Es la que está en cuestión. Está en cuestión. Entonces es muy importante, por eso te digo, entender al lector, saber al lector que te diriges y crear tú el puente. El editor que sobrevivirá será el que sea una firma. Será el que sea el que aporte una garantía, ¿no? Es que es un poco lo que es ahora. Que... Ahora sigue siendo el prescriptor. El País sigue siendo una marca prescriptora, Random House es una marca prescriptora, pero dentro de 10 años o espabilamos o será la marca prescriptora Martín, Martín no sé. Lo que sea, vamos. Sí, estas empresas que además ganan por masa y no por apostar por productos determinados. Bueno, yo creo que esta mesa redonda ha sido muy interesante, que hay mucha tela que cortar, muchas historias que contar todavía, pero no hay más tiempo y hay otra mesa también a continuación. Que yo creo que va a ser al menos tan interesante como esta. Muchas gracias. Gracias.